Discúlpeme que estoy tomando té, tome asiento. Discúlpeme que estoy tomando té, obviamente mi voz está tremenda. Ya no fumo, no piense que soy un fumador ahí. Tenemos que trabajar en los timings. Yo les aviento un bote de agua fría y después le digo, Elizabeth, ¿podrías cantar? Pobre Elizabeth. Va a ser una despedida larga, ya la veo venir. Pero estamos de acuerdo con el Señor, hermanos. ¿Amén? Ok. Vamos a ver entonces ahora lo que el Señor tiene en la primera carta a los Corintios, capítulo 5. Vamos a hablar ahora del consejo de Dios. Este pasaje muchos pastores prefieren pasarlo de largo y no hablar de la disciplina. Ahora, como hacen ahora en los programas, déjeme hacerle un warning, un aviso. Vamos a hablar de disciplina. Ya algunos ya los perdí, algunos rápidamente se van allá al pasado, algunos han tenido buena experiencia con la disciplina, otros mala. Pero nuestra intención es hablar de lo que la palabra de Dios dice. Sabe que ha habido abuso en la disciplina o ha habido falta de disciplina. Si usted es como yo, el menor de los hijos, sabe que al mayor casi siempre lo abusamos en la disciplina, se nos pasan las cucharadas. Y al menor, menos cucharadas. Y si eres hijo único, bueno, la cosa está ahí. O abusamos de la disciplina o completamente no hacemos ninguna disciplina. Y déjeme decirle que las dos son malas. Las dos van a traer un mal resultado. Pero la disciplina es un concepto bíblico, es un principio bíblico que tenemos que estudiar. Y gracias a Dios que estamos estudiando la primera carta a los Corintios de forma consecutiva. Es decir, no nos vamos a saltar pasajes, tenemos que hacerlo. Y para mí es un gozo. Pero quiero recordarle de dónde viene la carta, porque el capítulo 5, realmente Pablo no escribió por partes, él no escribió capítulos. Recordemos que Pablo está hablando a una iglesia que se están dividiendo. Es una iglesia que tiene divisiones internas, porque a algunos les gusta más un predicador que el otro. Y ya Pablo los puso en su lugar. Pero miren lo que el versículo 18 del capítulo 4 en adelante. Hay dos palabras que quiero poner la atención al iniciar este sermón. Dice Pablo, ahora bien, algunos de ustedes se han vuelto presuntuosos. La palabra ahí en el original tiene la idea de una galleta en agua. Las mamás saben que cuando los hijos hacemos cosas parecen galletas en agua. Es decir, se han inflado. Y está diciendo esto: ustedes se han vuelto inflados, orgullosos, presuntuosos, pensando que no iré a verlos. Lo cierto es que si Dios quiere, iré a visitarlos muy pronto. Y ya veremos no solo cómo hablan, sino cuánto poder tienen esos presumidos. Y es la misma palabra, galletas en agua. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Qué prefieren? ¿Que vaya a verlos con un látigo o con amor y espíritu apacible? Pablo de alguna forma ya ha puesto en su lugar acerca de las divisiones, pero ahora les va a decir lo siguiente. Miren versículo 1 del capítulo 5. Es ya del dominio público que haya entre ustedes un caso de inmoralidad sexual, que ni siquiera entre los paganos se tolera. A saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten galletas en agua. Se sienten orgullosos, están presuntuosos acerca de eso. ¿No debieran más bien haber lamentado lo sucedido y expulsado de entre ustedes al que hizo tal cosa? Yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en espíritu y ya he juzgado como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre del Señor Jesucristo y con su poder yo los acompañe en espíritu, entreguen a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Prácticamente Pablo les está diciendo: ustedes han colado el mosquito y se han comido el camello. Les ha estado diciendo: ustedes en su orgullo, en su soberbia, están peleándose por quién dirige mejor, cuando entre ustedes hay un problemón y se han ensoberbecido. ¿No se han dado cuenta que el problema interno es más grave que la división de quién predica mejor? Y ahora Pablo va a poner
el tema de la disciplina. Por eso, en primer lugar, la disciplina en la reunión de la iglesia. Versículos 1 al 5. Recuerda que cuando nos juntamos como iglesia, esta es la hora más poderosa de nuestra semana. Hace rato nos reunimos en nuestra clase y es hermoso ver a nuestros hermanos y hermanas. Tenemos cosas en común, crecemos en la palabra, pero cuando estamos todos aquí reunidos, es la hora más poderosa de la semana. Ve a tus hermanos. Ve lo que Dios está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Pablo está llamando la atención, está diciendo, y ustedes cuando se reúnan, dense cuenta que cuando se reúnen en mi nombre, hay alguien que no está haciendo lo correcto, y yo lo sé, dice Dios. Porque cada vez que se reúnen en mi nombre, yo estoy ahí con ustedes. Por eso, en primer lugar, la disciplina en la reunión de la iglesia. Estos corintios tenían que haberse dado cuenta que este caso de inmoralidad sexual era conocido por la gente de fuera. De hecho, dice, la gente de afuera, los gentiles o los, como dice en esta versión, ¿dónde estás? Los paganos, en el versículo 1, ni siquiera a los gentiles o los paganos les gusta este pecado sexual. Es un problema incluso afuera de la iglesia. Pero no, ustedes, les está llamando a los corintios, ustedes lo están tolerando, ni siquiera se han avergonzado, ni siquiera hablan de eso. Así que lo que Pablo dice, lo que quiero es que ustedes, que cuando se reúnan, llamen a este hombre y entonces lo entreguen a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa, de su carne, dice en Reina Valera. Porque el momento de la disciplina ha llegado en la iglesia. Y así como un cáncer que se encuentra en el cuerpo de una persona, si ese cáncer no se saca, si ese cáncer no se libera, entonces va a llevar a la muerte a esa persona. Cuando existe el pecado público, escandaloso en una iglesia, si no se hace algo, lo que va a morir es esa iglesia. Por eso Pablo está llamando a la disciplina, está llamando a una acción que no es linda, que no es buena a los ojos de cualquiera, pero que es necesaria, porque la iglesia es más importante. Este caso de inmoralidad está trayendo a la iglesia vergüenza. Este caso de inmoralidad está siendo tan grave que Pablo tiene que usar el último recurso que él puede hacer, que es sacarlo, para entregarlo a Satanás. No es la última vez o la primera vez que Pablo lo va a hacer en 1 Timoteo. Hablando de dos personajes que le estaban dando tantos problemas a él, que dice, ya los he entregado a Satanás, para que aprendan a no andar blasfemando. Y claro, algunas caras me están viendo como diciendo, ¿y eso con qué se come? ¿Qué significa sacar a alguien para la destrucción de su carne, es decir, entregarlo a Satanás? Déjame llamar tu atención a un par de casos donde Satanás se encarga de debilitar la vida de alguien. Por ejemplo, Job. ¿Te acuerdas del pasaje? Es Satanás quien viene con Dios y Dios le dice, te permito que lo toques, mas no tomes su vida. Y también otro personaje en el Nuevo Testamento, el Pablo mismo. Cuando él dice, me ha dado un aguijón. ¿Un mensajero? ¿De quién? De Satanás. Así que no es el primer caso que se ve a Satanás obrando para estar debilitando la vida de una persona, para llamar la atención. También hay casos en donde las personas mueren súbitamente por el pecado, como en el capítulo 5, Ananías y Zafira, que en el momento en que Pablo los confronta con su mentira, caen. El pecado de Acán. Allí en Josué, donde estas personas están guardando para sí, y entonces Dios trae santidad al pueblo y esos mueren. Pero no es la muerte de la que se está hablando en este momento. Se está hablando de alguien que hay que sacarlo de una comunión para que esté expuesto. De esa manera Satanás puede tomar un cargo con él, pero con el objetivo de que la persona venga al arrepentimiento. Porque la disciplina siempre tiene ese propósito de llevar a la restauración. ¿Ves? La disciplina no es como aquellos padres que de repente azotan a sus hijos, los maltratan,
Pero no es que ellos están buscando algo bueno, son malos. Pero también la Biblia habla de los padres que por amor nos disciplinan, para que el hijo deje de hacer lo que estaba haciendo malo. En este caso, la iglesia está consecuentando un problema que aún entre los gentiles es un escándalo. Mira lo que dice Christian Maker. La conducta inmoral de este hombre amenazaba la existencia misma de la iglesia. Es como si la iglesia viviera en una casa de vidrio donde todo el mundo observa cómo vive. Mira esto. Cuando la iglesia no es capaz de suprimir un pecado que aún el mundo considera malo, la iglesia ha perdido su efectividad. La iglesia es como si estuviéramos dentro de una gran pecera donde todo el mundo nos ve. Y cuando aún los gentiles se enteran de que en la iglesia hay pecado que ni aún ellos solapan, lo único que está perdiendo credibilidad, ¿sabes qué es? Es la iglesia. No te sorprenda cuando algunos no creyentes no creen en la iglesia. Claro, porque son iglesias que no han tomado las cosas seriamente. No te sorprenda que haya aún creyentes que ya no creen en la iglesia, que se han apartado de la iglesia. Porque ha habido pastores, ha habido personas, ha habido cosas que no han permitido la disciplina de Dios. Pero pastor, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Esa es la gran mentira que existe para solapar el pecado. Porque no, claro, Dios odia el pecado. Y Él no está contento con la persona que vive en pecado. De hecho, la palabra de Dios dice que hay un lugar en donde todos aquellos que han rechazado la gracia de Dios, el perdón de pecados, van a pasar la eternidad. Ese lugar se llama infierno. Y sí, Dios ama a la humanidad, pero no es que está feliz con su pecado. ¿Ves? El verdadero creyente, hermanos, no va a ir muy lejos con este estilo de vida. El verdadero creyente que tiene una práctica de pecado no va a ir muy lejos en su vida. No debería ir muy lejos en su vida. Por eso es que en primer lugar la disciplina sucede en la reunión de la iglesia. Hay ocasiones en que la iglesia está reunida, todo el mundo sabe que este hermano o tal hermana está en pecado, pero lo único que hacen es sobrepasarlo. Es más importante el amor, ¿no? ¿Sabes qué dice la palabra? Que todo aquel que ama, disciplina. Y si por alguna razón te enteras que alguien está andando en pecado, hermano, tenemos que venir a restaurar. Pero ¿por qué es la disciplina? Número 2, la disciplina es para la santidad de la iglesia. Versículos 6 al 8, Pablo va a dar este asunto de que deben de dejar de jactarse. ¿No se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad. Porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Versículo 8. Así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura, que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. No tengo el tiempo ahora, pero Pablo está hablando de esa Pascua. Los creyentes lo único que tienen en Corinto es el Antiguo Testamento. Ellos no tienen el Nuevo. Por eso cada vez que se reúnen, abren el Antiguo Testamento a estudiarlo. Y claro, aunque sean gentiles, creyentes, saben de la Pascua. Y Pablo les va a hacer recordar, saben, cada vez que hay Pascua, lo que el hombre hace es que su casa empieza a buscar por cualquier pedacito de levadura. Y una vez que la encuentra, la saca, porque esa levadura puede echar a perder el resto de la masa. Y Pablo les está diciendo, saben ustedes, antes de venir a Cristo, lo único que hacían era malicia y perversidad. Malicia y perversidad, porque tú fuiste rescatado del mundo. Y eso es lo que antes hacían. Pero ahora dice, como panes sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Ustedes que son redimidos por la sangre de Cristo, ahora tienen que ser sinceros. Tienen que hablar verdad. ¿Cuántos pecadores hay en este salón?
100%. Y varios mentirosos. Así que cuando andamos en la iglesia, hermanos, andamos con sinceridad y andamos con verdad. Quiere decir que cada vez que entonces tú y yo cometemos pecados, lo que hay que hacer es sacar la levadura, sacarla, encontrarla y sacarla. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 9, dice lo siguiente: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero aquí está la solución. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículos que memoricé cuando tenía 18 años. Confesamos y nos apartamos. Mira Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. ¿Eres pecador? Amén. ¿Qué tienes que hacer? Confesar y apartarte. Eso se llama arrepentimiento. Es un cambio de mente. Por eso confiesas el pecado como pecado. Nada de que Dios odia el pecado pero ama al pecador. No, estás ofendiendo a Dios. Confiésalo como lo que es. Pero no solamente lo confiesas, te apartas. Y la Biblia dice que el que lo confiesa y se aparta, entonces encuentra misericordia. Ahí se terminó la cosa. Sin necesidad de ir a algo más. Primera de Pedro 4, 1 al 3. Hay un pasaje largo, pero déjeme resumirlo. Porque Pedro en este caso les está hablando a estos oyentes. Les está diciendo: ya baste el tiempo pasado para haber vivido como que no andabas en Cristo, alimentando los deseos de tu carne. Ya, eso ya terminó. Mira el versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Eso eras tú? Baste ya. No más. Porque la disciplina, hermanos, sirve para la santificación de la iglesia. ¿Te has dado cuenta de que hay levadura en tu vida? Tómala, sácala. Y yo te garantizo que vas a seguir viviendo en esta vida cristiana dándote cuenta de más y más levadura. Porque entre más limpio está todo, la mugre se nota más. Cuando todo es un cochinero, la verdad que todo puede existir ahí. Pero créeme, cuanto más te acercas al Señor, más creces, más confiesas, más te apartas, te vas a dar cuenta de más y más pecado que tienes que ir dejando para que puedas realmente crecer. Y entonces ser la iglesia que Dios quiere que seas. Porque la disciplina, hermanos, la disciplina es para la santidad de la iglesia. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sabes? ¿Es posible arrepentirse y encontrar perdón? Claro que lo hay. Mira al hijo pródigo. El hijo pródigo en un momento se fue, hizo lo que quiso. Pero en un momento confesó, dio vuelta atrás, regresó a casa. ¿Y sabes qué hizo el padre? Lo recibió. Lo abrazó, lo vistió, le dio el anillo, le dijo: estabas muerto, yo te di por muerto, te dejé ir. ¿Quieres revolcarte en el cieno? Ve y revuélcate. ¿Quieres hacer lo que quieres? Ve y hazlo. Yo te dejo ir, dijo el padre. Pero una vez que el hijo reconoció, confesó y se apartó, volvió al padre. Y el padre, ¿sabes qué hizo? Lo abrazó. Pero no lo abrazó cuando el hijo estaba en el pecado. ¿Te das cuenta? El hijo tenía que hacer algo. ¿Es posible? Claro que es posible. La disciplina tiene el propósito de la restauración. La iglesia tiene que actuar con firmeza, esperando un buen resultado, esperando que la persona vuelva a la comunión con el Padre. Por eso, en tercer lugar, la disciplina con la unidad de la iglesia. Versículos 9 al 13, porque Pablo va a seguir diciendo qué hay que hacer. Bueno, yo les he dicho por carta que no se relacionen con personas inmorales. Es decir, Pablo había escrito antes.
Por supuesto, dice Pablo, no me refería a la gente inmoral de este mundo, a aquellos que trabajan contigo, aquellos en la construcción, aquellas personas que son inconversas, tus familiares, tus amigos. No estoy hablando de ellos. No me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona, ni siquiera deben juntarse para comer. Pero te das cuenta, la idea no es que tú y yo nos vayamos a vivir a Marte, o que vivamos en un bubble, en una burbuja, donde yo aquí soy santo y los inconversos viven afuera. No es la idea. De hecho, Jesús mismo, cuando se sentaba a comer con personas, le decían que él era ¿qué? Amigo de pecadores. Claro, porque la comida tiene mucho que ver. Cuando Pablo está diciendo a esta persona ni siquiera te sientes a comer, está hablando de algo muy importante. Sin embargo, es necesario aclarar que no está hablando con personas de fuera, está hablando con personas de la iglesia, que se dice ser creyente, nacido de nuevo y tiene una vida en práctica del pecado. ¿Ves? Porque tú y yo somos pecadores. Y de repente cuando estamos limpiando la casa nos damos cuenta que hay levadura. Cuando tomas la levadura y la sacas, confiesas y te apartas, no vives una vida de práctica de pecado. Lo encontraste y lo desechaste, tan pronto sea posible. La diferencia es con persona que encuentra la levadura, se la pone. Algunos llamaban, tiene su pecado favorito. El pecado favorito es aquel que tú lo guardas, el que tú y yo guardamos, lo cuidamos. ¿Ves? Hay pecado escandaloso que decimos, no, ya ya no. Ya no, Señor. Pero Señor, dame tiempo. Este es mi pecado favorito. ¿Tienes pecados favoritos? La idea es que lo encuentres, confiesa y aparta. El problema es que esta persona se dice ser creyente, pero le encanta la levadura. Vive sin remordimiento. Está haciendo que la iglesia esté siendo escandalizada por su conducta. Es decir, no le importa. Por eso Pablo le está diciendo, a esta persona ni siquiera te sientes a comer con ella. ¿Por qué esto es importante? Porque en esta sociedad, en una sociedad oriental, tú podías hacer cualquier otra cosa menos negar la comida. ¿Te acuerdas de una parábola que Jesús está diciendo? Que un hombre recibió visitas de noche y fue con su vecino. ¿Y qué fue a pedirle al vecino? Dame comida, porque tengo visitas. Y la enseñanza que Jesús dice, aunque el vecino se incomode, él le va a dar comida. Porque aquí hay algo importante, comunión. Y lo que te da la comida es la comunión. Y tú y yo como hispanos lo sabemos. Está diciendo, no tengas comunión con esa persona. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Por qué es que no debemos tener esta comunión? Claro, porque esta persona está llevando el nombre de Cristo por el cual fue santificado, lo está pisoteando. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 6. ¿Qué va a hacer Dios con aquellos que están pisoteando la sangre de Cristo? Horrenda cosa, dice la Biblia, es caer en manos del Dios vivo. Una persona que ha sido santificada con la sangre de Cristo vive en pecado. Pablo nos está diciendo, no te juntes con esa persona. Sácala de la comunión. Que experimente el aislamiento y la protección que la iglesia provee. Déjalo que vaya. Déjalo que se revuelque donde quiera estar. Que ahí es donde Dios va a tratar con él. Y para eso va a utilizar su perro faldero. Y su perro faldero es el diablo. ¿Por qué perro faldero? Claro, porque ¿te acuerdas las mujeres que usaban una falda grande?
Los perros tenían suficiente correa como para que anduviese afuera, Nalita, que esté suficientemente fuera de mi límite. Satanás no va a hacer nada hasta que Dios lo permita. Y Dios dice, bueno, si alguien no quiere obedecer, sáquenlo de la comunión de la iglesia para que Satanás venga y dé los spankies que tiene que hacer. Pero el propósito, hermanos, siempre es la restauración. Este pecador es una mancha en la integridad de la iglesia. Sácalo, déjalo que vaya, no interrumpas la disciplina. Aquí algunos papás lo saben. Tengo que disciplinar a mis hijos y ahí viene la mamá. No, es mi hijo, yo lo parí. ¿Sabe lo que está haciendo? Interrumpir la disciplina. O a veces sucede al revés. No interrumpas la disciplina. Déjalo que salga de la cobertura de lo que es esta hermosa obra, este hermoso cuerpo de Cristo. No tengo comunión contigo porque realmente deseo que te des cuenta del mal que estás haciendo. Quiero que entiendas que tu vida no está bien. Y lo mejor que yo puedo hacer es no tener comunión contigo. ¿Hay diferencia entre los paganos y los creyentes? Claro. Versículo 12. Ahora me toca a mí juzgar a los de afuera. ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. En pocas palabras, ustedes deben llevar a cabo la disciplina. No el pastor, no los líderes. Claro que lo podemos hacer. Pero eso es un concepto de iglesia. Está diciendo, esta persona está afectándonos a todos nosotros. Pongámonos de acuerdo. Por eso es que la disciplina sucede con la unidad de la iglesia. Así como los papás se tienen que poner de acuerdo en disciplinar a los hijos, buscando el mejor del hijo. Déjame terminar contigo, porque Mateo 18 nos dice cómo es el proceso. Mateo 18, versículos 15 al 20, que tendremos que estar usando más, analizando más. La disciplina en la iglesia se practica desde adentro y se hace por la iglesia. Siempre con el genuino deseo de la restauración. Versículo 15 de Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué va a pasar? Que estás al lado de un pecador, que duermes con una pecadora o un pecador. Si tu hermano peca contra ti, cuando lo haga, ¿qué haces? Ve a solas con él, hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. La cuenta se acabó. Ahí terminamos. Pero si no, lleva contigo a 2 o más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Y si la persona lo entiende, ahí se acabó. Ya está. Si se niega a hacerles caso a ellos, entonces díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Es decir, sácalo de la comunión. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Esa es la iglesia, esa es la autoridad que tenemos. Además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Señor, nos estamos poniendo de acuerdo en sacar a esta persona de la comunión. Pero Padre, es pecadora, igual que yo. El problema es que no quiere entender. Nos estamos poniendo de acuerdo para que la persona regrese a ti. Y nos comprometemos a estar orando por esta persona hasta que vuelva a ti. Y si es en esta iglesia, amén. Y si es en otra iglesia, amén. Pero lo importante es que vaya contigo. Aún en la disciplina, la iglesia se tiene que poner de acuerdo. Versículo 20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Este hermoso pasaje sucede en el contexto de la disciplina y en medio del conflicto. Hermano, ¿tienes un problema con alguien? La iglesia dice, amén. I mean, like, really. ¿No tiene problemas con nadie? ¿No tiene problemas con nadie? ¿En serio? Oh, el que tiene que salir soy yo, entonces.
¿Tienes problemas con alguien? Ve y arréglalo. Y si todo termina ahí, has ganado a un hermano, como dice Santiago. Si alguno sorprende en una falta del hermano, viene y le aconseja, lo ha ganado. Se acabó. ¿Ves? No hay necesidad de disciplina, no hay necesidad de sacarle a alguien. Hey, hermano, traes levadura. Vamos a ponernos de acuerdo. Iglesia, tú eres más importante de lo que crees. En tus manos está el Evangelio. En tus manos está la representación de Cristo. En tus manos está que la gente escuche el Evangelio o no. Está en tus manos, iglesia. ¿Sabes qué tienes que hacer? Andar a la altura. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Va a venir Rodrigo a dar un par de anuncios. Por supuesto, no estoy hablando en alguien en particular. Nadie va a venir la semana que viene a ser disciplinado. Pero sí son verdades bíblicas, hermanos, para que tú y yo andemos a la altura. Padre, gracias por la iglesia de Corinto, Señor. Gracias porque nos reflejan mucho. Gracias porque tú escribiste acerca de ellos, Dios. Pero cuando venimos a la Escritura es acerca de nosotros. Padre, hay hermanos y hermanas que viven en pecado, una práctica de pecado, ganados con tu sangre, con todo el poder de ser tus testigos, son personas que tienen acceso al Padre, pero Dios no se han dado cuenta de la levadura. Han preferido amar la levadura, tienen un pecado favorito que no les deja ver quién eres tú, Dios. Te ruego que haya arrepentimiento, Señor. Trabaja en nosotros como iglesia. Trabaja en nosotros porque tenemos desafíos gigantes. El pastor Domingo nos dijo, vengan, ayúdenos. Padre, y a veces vamos a estar hinchados de orgullo, peleándonos por cosas que no tienen nada que ver, cuando el pecado sigue reinando en nuestra vida, Dios. Que no seamos esas personas. Sánanos, úsanos y mueve a tu iglesia. Esa es nuestra oración. Muévela, Señor. Avanza tu reino. Úsala. Que más personas lleguen a esta iglesia. Encontrar la gracia, el Evangelio. Pero también una iglesia que dice, vamos, hay cosas mejores. Te lo pedimos, Dios, en nombre de Cristo. Amén.